Le damos la palabra a José Chabaigoiti, caroteno para los amigos, nivel 3 de ANI, es doctor por Cambridge, Inglaterra, trabaja en la Universidad de la República, Facultad de Medicina y en el Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene. Y la presentación sería sobre producción de vacunas, inversión y construcción de capacidades. Adelante, José. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la invitación a participar. A ver, yo voy a intentar compartir pantalla haciendo alguna aclaración. Primero que mi título no va a ser ese, porque, pero bueno, vamos a intentar que sea algo parecido a eso, efectivamente. Yo en realidad decidí ponerle ¿Están viendo todos ahí la presentación en cuanto Sí. se abra? Vamos a ver si se abre. Sí. A ver si se puede abrir. Ahora sí. Le cambié un poco el título como para hablar un poco de los temas que hemos venido hablando en los últimos tiempos, que es el tema de la producción nacional de vacunas, si es realmente una oportunidad que tenemos por delante o una necesidad o ambas cosas. Entonces, voy a intentar hacer la charla sobre estas bases que va a tener algunos puntos de encuentro con lo que me planteaba como título Miguel. Primero que nada, hacer una primera disquisición teórica casi. Se ha hablado durante mucho tiempo que el siglo XX fue el siglo de la revolución de la información. Fue el siglo en el cual los cambios procesados en el manejo de la información, los más paradigmáticos, la introducción de las computadoras personales, la introducción de los teléfonos celulares, cambió completamente la forma en que la humanidad se maneja, la forma en que nos relacionamos entre nosotros, la forma en que la economía de los países se desarrolla. Y se decía siempre a finales del siglo XX que el siglo XXI iba a ser el siglo de la revolución de la biología. Se decía que la acumulación de conocimiento que se había venido dando en las últimas décadas en biología iba a procesar cambios cualitativos en la forma en que diseñamos productos relacionados con la biología, en particular medicamentos y drogas. Y efectivamente, a poco más de haber comenzado el siglo XXI, tuvimos la pandemia. Y lo que sucedió es que efectivamente todo ese preanuncio del siglo de la revolución de la biología se dio forma en el contexto del desarrollo de vacunas para la pandemia. Porque vimos algo que hasta el momento era una situación inédita en la humanidad, que es que en menos de un año se diseñaron, desarrollaron, evaluaron clínicamente y comenzaron a producirse varias vacunas de efectividad comprobada contra el virus. Esto es algo que en términos teóricos y previos a la pandemia era absolutamente imposible. Las vacunas llevaban más de una década en desarrollarse. Y sin embargo, de repente terminó sucediendo que en menos de un año, en realidad en poco más de 9 meses, obtuvimos estos. El virus se identificó en diciembre del 2019, en enero de 2020 ya estaba secuenciado el genoma completo del virus, y en menos de 40 días, una de las empresas, Moderna, ya había desarrollado la vacuna, fabricado los lotes pilotos, envasados esos lotes pilotos y los tenía todos prontos para empezar ensayos clínicos. Algo realmente impensable de un tiempo. Entonces, eso dio por un lado a las teorías conspirativas de que esto era toda una operación maquiavélica para conquistar el mundo y sus alrededores, pero por otro lado obligó a tratar de entender cómo era que esto había sucedido. Y en realidad se entiende que esto es la conjunción de varias cosas. Por un lado, las capacidades científicas y las soluciones tecnológicas, que era esa acumulación cuantitativa que yo les digo que se había venido dando durante las últimas décadas y que explicaban que pudiésemos tan rápidamente tener el conocimiento para hacerlas. Por otro lado, la maduración de las empresas biotecnológicas con la capacidad para llevar adelante ese proceso. Empresas que tenían una larga tradición en el mercado y empresas nuevas que se habían generado y que hasta el momento eran casi que empresas de garajes, como la propia Moderna. Obviamente todo eso vinculado con fondos económicos que pudieron asegurar ese proceso, entre otras cosas, minimizando los riesgos. Todos sabemos que buena parte de cómo se aceleró la producción de las vacunas estas es porque al mismo tiempo que se estaban testeando para ver si eran efectivas, se estaban fabricando para que en el caso de que funcionase se pudieran empezar a aplicar rápidamente. Obviamente, en caso de que no funcionase, se iban a tirar a la basura. Y la forma de hacer eso fue compartir riesgo entre las empresas y los estados que precompraron esas vacunas. Sumado con otros conocimientos más, que es, por ejemplo, las
las agencias reguladoras, las autoridades sanitarias que pudieron procesar esta información y rápidamente evaluarlas. Entonces, ese es uno de los temas que explica. Pero además hay otro tema más, que es que en este proceso emergió lo que se llama una tecnología disruptiva, que son las famosas vacunas de ARN mensajero. Una tecnología disruptiva, creo que acá en este auditorio no necesito explicarlo, pero son esas tecnologías que cambian la forma en que los usuarios se vinculan con los productos, la forma en que se intercambian, la forma en que se adquieren, la forma en que se usan esos productos. Son esas tecnologías que provocan un cambio, pero en lugar de un cambio progresivo lineal, generan una curva ascendente en forma exponencial. Y la tecnología de ARN mensajero es una tecnología disruptiva que cambió el paradigma de fabricación de vacunas en este contexto. Eso es tan así que ya se habla de que realmente las terapéuticas de RNA, que no se limitan solo a las vacunas para enfermedades infecciosas, sino, por ejemplo, para el desarrollo de terapias contra el cáncer, seguramente no tiene límites en principio. Y de hecho, probablemente, yo me animo a arriesgarlo, que el próximo premio Nobel de medicina o de química se los estén dando, o se lo deberían estar dando, eso es lo que se está hablando, a la rumana que hizo el descubrimiento crítico que permitió hacer de las vacunas de ARN una realidad. Pero por otro lado, esto generó un mercado nuevo. Las vacunas en general eran un mercado poco atractivo para las grandes empresas multinacionales. En general se consideraba un mercado de cantidad y no de extremado valor agregado. Sin embargo, a partir de la pandemia, esto cambió. El mercado actual de las vacunas COVID solo está calculado en 150 billones de dólares. ¿Sí? Y además esas proyecciones se extienden al resto de las vacunas, entre otras cosas por la posibilidad que generan estas tecnologías disruptivas de generar vacunas en forma mucho más rápida. Yo quiero aclarar que en esto no es solo la tecnología del ARN, que esa sí es disruptiva, pero además hay otras tecnologías que coincidieron en toda esta historia, como por ejemplo la tecnología de los reactores de un solo uso, single use bioreactors, que no importa demasiado los detalles, pero que básicamente lo que hacen es permiten que una misma planta que antes tenía que fabricar una sola cosa, y si queríamos que fabricase más de una cosa, teníamos que hacer todo un proceso de limpieza y validación de la planta, ahora se puede hacer en forma mucho más rápida. Entonces, las vacunas irrumpieron en el mercado y en casi todas los foros económicos se ve que probablemente son los productos de salud que van a generar mayor desarrollo económico. Esto es lo que es el mercado particular de las vacunas, pero en realidad la biotecnología como negocio es un mercado enorme. Este es el tamaño del mercado calculado para 2028 y donde se considera que todo lo que tiene que ver con productos en salud va a tener una buena parte, una larga parte del market share de todo eso. Entonces, esto que por un lado es un gran negocio económico y podemos visualizarlo como una gran oportunidad, es además presenta un enorme drama para la salud pública de nuestros países. Por eso digo que si estamos hablando de oportunidad o de necesidad. ¿El drama cuál es? Es que el precio de las farmacéuticas, ya sea vacunas u otros productos de biología, como pueden ser quizás los más conocidos que ustedes hayan escuchado, son los anticuerpos monoclonales para el tratamiento de las enfermedades oncológicas, imponen un desafío enorme para los sistemas de salud. Para los sistemas de salud de las economías emergentes y para los sistemas de salud de las economías desarrolladas. Estos son trabajos que se publican en el British Medical Journal que dicen que para los sistemas de salud del primer mundo generan una presión imposible de absorber. No hay ningún sistema de salud en el mundo, no importa el tamaño de la economía, que pueda absorber los costos que están teniendo los nuevos medicamentos. Porque además son nuevos medicamentos que imponen costos, pero además marcados con una necesidad de la población de acceder a ellos. O sea, ustedes lo habrán visto en nuestros países, el drama que hemos tenido en los últimos años de familiares que piden que el sistema de salud les provea medicamentos que tienen unos costos enormes. Medicamentos además que por cómo fueron desarrollados y por cómo se accede a la aprobación, a veces implican que generan una eficiencia de una tasa de sobrevida extendida de 2 meses para una persona sufriendo una enfermedad oncológica terminal. Y eso lleva a reflexiones, más allá de lo que opine cada uno, sobre, bueno, ¿qué sentido tiene gastar $300.000 por persona en algo que solo extiende
dos meses la vida, si tiene sentido o no. El tema es que esto es un tema general, es un tema que no solo importa a las economías emergentes, sino que es un tema mundial que afecta a todas las economías por igual. Es por eso que yo vengo planteando hace un tiempo que el problema de la producción nacional de vacunas y otros biológicos, me gusta hablar de las dos cosas, pero en general lo usamos, decimos vacunas para el caso este en particular, lo podemos ver desde dos dimensiones, de una dimensión ética de salud pública, pero por otro lado de una dimensión económica, necesidad y oportunidad, oportunidad y necesidad. En lo que tiene que ver con la dimensión ética y la problema de salud pública, obviamente en todo esto ingresa el tema de las patentes y la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque el paradigma sobre el que se desarrolló la industria biotecnológica, todos ustedes deben saber esto de que la industria biotecnológica se desarrolló en estas famosas empresas de garage, donde también se desarrolló la revolución de la información en California, ¿sí? Esas empresas de garage que de un día para el otro pasaban de ser empresa de 3 o 4 amigos en un garage a flotar en el mercado y adquirir valores enormes de mercado. El paradigma con el que se desarrolló es que el valor de una empresa biotecnológica es directamente proporcional al valor de su portafolio de patentes. Por tanto, las empresas biotecnológicas lo que fabricaban no eran productos para salud, sino patentes. Y por tanto, sus clientes no eran los usuarios de salud, sino los que podían comprar las patentes, que quienes eran un núcleo más reducido de empresas multinacionales en general, empresas de gran dimensión, que compraban estas patentes y que organizaban su portafolio de productos en función del portafolio de patentes que tenían. El problema es que este paradigma que funcionó y que funcionó muy bien en los inicios, se dio en condiciones muy particulares. Se dio primero en un lugar que era la quinta economía del mundo. O sea, el estado de California en los momentos, la década del 60 y del 70, era la quinta economía del mundo. Y por tanto existía un exceso de capitales y un exceso de inversores ángeles que estaban dispuestos a invertir en este tipo de desarrollo que fomentó, que dio el combustible necesario para este desarrollo. Yo digo que este paradigma a esta altura es por lo menos obsoleto e inaplicable en buena parte del mundo. Solo se podía aplicar en ese contexto y solo pudo ser exitoso de la manera que fue en el contexto en el que fue desarrollado. Y sobre todo es inaplicable para economías como las nuestras. Lo cual no quiere decir que no haya que tener patentes, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del paradigma de que el valor de la empresa es solo proporcional al valor de las patentes. Pero además, este paradigma ha sido cuestionado desde varios lados por lo que implica. Se dice siempre que las patentes son el reaseguro de las empresas para recuperar la inversión en generar esa innovación. Dicen que es el reaseguro que tiene que tener una empresa para poder recuperar la inversión que hizo en generar esa innovación. Y de hecho se habla de que el desarrollo tan rápido de las vacunas contra el COVID fue la relación adecuada entre los inventores, que son los que desarrollan la innovación, y los innovadores, que son los que las transforman en un producto. Y se dice entonces que eso es absolutamente esencial. El problema es que hay quien cuestiona todo esto y dice, por ejemplo, que la investigación médica es una cuestión pública, que en realidad la mayoría de los descubrimientos, la mayoría de las innovaciones que dan lugar a los nuevos productos se desarrollaron en institutos públicos, financiados por fondos públicos, y que luego son transferidos a empresas que generan las patentes o que pueden sostener esas patentes, porque en muchos casos las instituciones la generan, pero después no la pueden sostener en el tiempo, si no tienen los fondos y la prospección de largo aliento como para poder hacerlo. Y yo voy a mostrar un ejemplo que a mi amigo Miguel le gusta, porque se lo mostré una vez, que es este análisis que se hace sobre las patentes que están detrás de las vacunas de RNA. Yo digo, las vacunas de RNA, para poder hacer, uno puede decir, bueno, esto es una cosa nueva, vieron que siempre digo, bueno, esto es una cosa nueva que nunca se aplicó en la humanidad, ¿cómo es posible que haya llegado tan rápido al mercado? Yo digo, las vacunas de RNA están en los laboratorios desde finales de la década de los 70, o sea, hace más de 40 años que esto se viene investigando en los laboratorios. El problema es que no funcionaban, y no funcionaban porque había algunos aspectos que no se podían resolver. El primero de todo es que el RNA es una molécula muy inestable, rápidamente se degrada una vez que se inyecta en el individuo, y además
nuestro sistema inmune la reconoce y la destruye enseguida. Entonces, para poder hacer esa tecnología viable, había que estabilizar de alguna manera ese RNA. Ese RNA se terminó estabilizando con un descubrimiento que hizo esta señora, que yo digo que para mí tiene que tener el premio Nobel, que trabajaba en la Universidad de Pensilvania. En la Universidad de Pensilvania, esta señora, que era financiada por fondos públicos, o que en la mayoría de los casos no era financiada porque no le salían los proyectos, presentaba a la ANI de Estados Unidos y no le salían los proyectos, terminó asociándose con otro compañero de la universidad, ¿sí? que tenía unos fondos restantes de otros proyectos, y terminaron encontrando cuál es la modificación que había que hacer al ARN para poder generar la estabilidad que necesitaban. Eso lo publicaron en un trabajo científico en 2005, y eso dio lugar a las posibilidades de generar una molécula de RNA suficientemente estable como para poder probarla. En ese momento la Universidad de Pensilvania, que era donde esta señora trabaja, decidió patentar esta actividad. Dijo, bueno, esto es una buena cosa. Pero como necesitaba hacer cash para la universidad para poder mantenerla, decidieron venderla. Entonces la vendieron a esta empresa que estaba allá, que se llama RNA Ribotherapeutics, y se la van a vender en $300.000. Los investigadores dicen, no, nos parece que $300.000 es un poco. Pero la universidad necesitaba hacer cash y la vendió en $300.000 la patente. A esta empresa, que después se transformó en esta empresa que está acá, que se llama CellScript, que es la que licenció la tecnología a BioNTech y a Moderna, para generar un mercado de vacunas. Moderna y BioNTech tienen más o menos el 80% del market share de esos $150.000 millones. O sea que saquen ustedes la cuenta de cuántos miles de millones de dólares estamos hablando. La universidad la vendió en $300.000, generó un mercado de aproximadamente $100.000 millones. Por otro lado, el otro elemento que estas vacunas necesitaban para poder funcionar era que había que meterlo en algún lugar, este RNA. Este RNA, si uno lo inyecta, se degrada, por más que sea estable, no logra transfectar las células, la cantidad de células del individuo suficiente como para poder generar la vacuna. O sea que había que ponerlo en algún vehículo que lo llevase directamente hasta las células del individuo. Esas son las famosas nanocápsulas, las cápsulas lipídicas, ¿dónde se hicieron? En otra universidad, en la Universidad de British Columbia, que hizo todos los desarrollos que permitieron generar estas nanocápsulas. Esta universidad se vendió esta empresa a Abortus, ¿sí? Que a su vez se la licenció a Moderna, a BioNTech y a CureVac, que son los fabricantes de vacunas de RNA. Un tercer descubrimiento que era absolutamente esencial es poder hacer lo que se llama la transcripción in vitro, a partir de cómo se genera, no importa los detalles técnicos, pero se genera un plámido de DNA, hay que llevarlo a RNA, eso se hace in vitro con un proceso que se llama transcripción in vitro. Eso se descubrió en una tercera universidad con fondos del NIH, y como la universidad de estos investigadores no lo quiso patentar, se lo transfirieron a una empresa de biotecnología que vendía suministros para laboratorio, que se llama Promega, a cambio de unas botellas de champán, unos reconocimientos, unos diplomas. Entonces, tenemos que hay 3 descubrimientos que explican un mercado de $150.000 millones que se generan en universidades, pero que por la forma en que se arma esta economía, esos réditos terminan muy poco en los fondos públicos, en los propios taxpayers que pagaron esos descubrimientos con los fondos públicos que bancaban esas instituciones. Entonces, eso es un tema central. Pero además, que nosotros entendemos que en este contexto, ¿sí? Esto genera una forma de desarrollo económico en la cual las universidades de los distintos lados del mundo se están planteando cómo tenemos que repensar nuestra inserción en toda esa historia, y como es un momento de innovación en ese proceso de cambio, es el momento que nosotros entendemos que Uruguay está en el momento exacto para ingresar en este tema. Pero por otro lado, podemos verlo desde la dimensión económica. La biotecnología pensamos que es un motor de desarrollo económico. ¿Y por qué? Porque genera muchas posibilidades y desafíos, si la pensamos desde el punto de vista simplemente del desarrollo económico. Entre las posibilidades, yo digo siempre lo mismo, la biotecnología es una industria manufacturera. Fabrica frasquitos con cosas adentro que se van a aplicar a sus clientes, que son los pacientes. Las industrias manufactureras son industrias productoras de fuentes de trabajo. Requieren manos para poder hacerlo. Por tanto, es una industria que genera un alto nivel de empleo. Las nuevas tecnologías permiten generar infraestructuras versátiles
que nos permitan modificar los objetivos de esa industria para fabricar distintas cosas. Uruguay cuenta con recursos humanos altamente calificados, aunque seamos honestos. Uruguay cuenta con una comunidad científica casi ridícula en términos de tamaño. Es una industria que nos ha dado a los uruguayos les ha dado muchas satisfacciones, como por ejemplo la independencia que tuvimos durante todo este proceso en diagnóstico de la enfermedad, pero realmente es una comunidad científica ridícula en términos de tamaño. Pero los recursos que están en general son altamente calificados. Y además permite esta industria de bioeconomía modelos de negocios muy variados, desde desarrollos propios, licenciamientos, buscar alternativas distintas para cómo hacer desarrollo. Los distintos modelos se pueden ver, por ejemplo, en los negocios que empiezan a aparecer. Otra de las cosas que pasó con la pandemia, se desarrollaron las vacunas, se pudieron fabricar las vacunas, pero aún así, y aún con las economías principales comprando y metiendo dinero a rolete para fabricar estas vacunas, las capacidades de producción mundial no dan. Y siempre hubo en todo este tiempo escasez de vacunas porque las capacidades de producción no daban. Y de hecho tenemos una buena parte del planeta que sigue sin vacunarse, y eso no es solo un tema de solidaridad, es un tema absolutamente de control de la pandemia. Mientras existan regiones del mundo donde el virus circule libremente, ese va a ser el sitio donde se generen todas las variantes que van a poner en jaque a los sistemas de salud de todo el mundo. La variante Delta emergió en India, en un país con una altísima densidad poblacional que no tiene suficiente cantidad de vacunas. África está prácticamente sin vacunarse. Entonces, esos sitios son vacunar a toda la población mundial es el único reaseguro. Entonces, para poder asegurarlos, las empresas están buscando desesperadamente lugares donde poder fabricar sus vacunas. Esto es un anuncio de hace un par de meses donde Moderna hace un acuerdo con Canadá. Canadá, les quiero recordar que es un país de una economía desarrollada, pero que le pasó lo mismo que en Uruguay. En la década de los 80 dejó de fabricar vacunas a nivel nacional. Y ellos consideran que ese fue el inicio del fin para impedir tener su independencia en términos sanitarios. Entonces, ahora están generando estas plantas para poder volver a fabricar y están haciendo acuerdos con empresas como Modernas para fabricar. Por otro lado, en la necesidad de fabricar vacunas a nivel mundial, la OMS está buscando transferir las plataformas y su acuerdo con desarrolladores para que la tecnología de producción de RNA se pueda llevar a distintos lugares, y hace poco se anunciaron que la van a instalar en un par de países en Latinoamérica. Por otro lado, las vacunas son un negocio económico en sí mismo de futuro, porque el mundo cambió. Las vacunas para las que se desarrollaron, las que tenemos mayoritariamente, son para una población con esta pirámide de edad, en la cual la mayoría eran niños, y a medida que crecíamos en la pirámide disminuía la cantidad. Ahora esa pirámide se ha invertido y tenemos una población fundamentalmente envejecida que tiene distintos tipos de enfermedades y donde las vacunas que se requieren son completamente distintas, y por tanto hay un enorme potencial de desarrollo de vacunas que tienen que ser desarrolladas. Entre los desafíos, y bueno, es lo que decíamos al principio, el mundo estaba desesperado por vacunas de RNA, pero además de no tener lugar donde fabricarla, faltaban componentes, faltaban insumos necesarios para poder fabricarla. No solo que no hubiera planta, sino que muchos de los insumos para poder fabricarlas no estaban. Entonces fue así que entre otras cosas porque algunos de los países empezaron a acumular, en el contexto de la Warp Speed, Operation Warp Speed, Estados Unidos hizo una acumulación enorme de materias primas que restaron la posibilidad de fabricarlas en otros lugares del mundo, esas vacunas. Entonces empezaron a abrir nuevos negocios que fabricar algunos de esos insumos para el desarrollo de las vacunas. No ya fabricar las vacunas, sino desarrollar esos insumos para las vacunas. Por otro lado, empezó a emerger como claro el concepto de las empresas que se llaman estas de desarrollo y manufactura, organizaciones de desarrollo y manufacturas. Empresas que toman tecnología de terceros o que desarrollan parte de la tecnología y que además pueden hacer procesos de manufacturas. Y son una de las empresas que están emergiendo a pasos agigantados en este contexto. Estaba hablando de en meses que han pasado hasta ahora. Entonces, los desafíos para la producción nacional de vacunas en nuestro país en particular implica que necesitamos avanzar no solo en términos tecnológicos, sino también en términos normativos.
tenemos que ser capaces de realizar ensayos clínicos en el país, para lo cual necesitamos mejorar la normativa del país. Tenemos que tener capacidad de acordar licenciamiento de vacunas ya en uso para su producción en el país. Entonces, para lo cual necesitamos tener infraestructura adecuada y recursos humanos operativos, además de la normativa. Yo como recurso operativo no estoy hablando solo de científicos, sino estoy hablando de operadores. El obrero de la fábrica que trabaja en una fábrica productora de vacunas es un recurso calificado que hay que formarlo. Yo uso siempre el ejemplo acá, cuando se fue a instalar UPM, la primera planta, yo creo que ustedes se acuerdan que uno de los problemas centrales que tenía, que no había suficientes soldadores en el país. Los soldadores que teníamos, muchos habían emigrado, ¿sí? Y los que estaban acá, muchos no conocían las tecnologías nuevas de soldadura para poder, que se iban a aplicar en la construcción. Entonces, hay recursos obreros en el nivel operativo que hay que formarlos, porque son necesarios. Entonces, para eso también necesitamos avanzar en el proceso del país. Tenemos que tener la capacidad de generar información científicamente robusta del impacto de la vacunación. Por eso además que estamos tanto insistiendo con hacer el fase 4 y ver cómo se desarrollan las respuestas inmunes frente a la tercera dosis o a las segundas dosis en nuestro país. Y después está el tema de atraer inversores. Necesitamos capitales. No pensamos que esto se vaya a generar solo con capitales nacionales. El problema es que acá creo que hay que ser muy claro. Nadie atrae a la nada. Para poder atraer inversores al país, no los vamos a traer diciendo que porque Uruguay es lindo y es confiable y es una buena democracia. Las inversiones requieren eso, pero además requieren algunas otras cosas más. Entonces, necesitamos generar en el país el ambiente de negocios adecuados para la biotecnología, que no lo tenemos. Que solo lo tenemos en el mundo de las vacunas veterinarias. ¿Sí? Donde hay otra idea que no me va el tiempo a hablar, pero donde ahí sí hemos avanzado. Lucía hizo un trabajo, me acuerdo, hace unos años, hablando de la generación de exportaciones nuevas y mostraba como ejemplo las vacunas veterinarias. Entonces, ese ambiente de negocios es el que necesitamos para poder atraer los inversores. Si no, no van a venir los inversores simplemente porque digamos que Uruguay tiene cosas maravillosas, pero que no las podemos demostrar en la generación de ese ambiente de negocios. Entre otras cosas, Uruguay no cuenta con una planta GMP para hacer ni siquiera a nivel piloto para desarrollo de vacunas para uso humano. Entonces, en ese contexto es que se presenta esta propuesta de la universidad para la generación de un instituto que no sea de la universidad, sino que sea un instituto nacional y que ahora fue aprobado. Lo que pasó hasta ahora es que diputados y creo que senadores también lo aprobaba por unanimidad, el otorgar los fondos para el primer año, que es para generar el proyecto ejecutivo. Yo digo que esto me pareció un movimiento muy inteligente de parte del poder político, nos tiró la pelota a nuestra cancha. Recogemos el guante y tenemos un año para producir un proyecto ejecutivo que demuestre que esto es algo viable. ¿Cómo se hace? Y bueno, la investigación y desarrollo en biotecnología implica mezclar una serie de disciplinas diversas. Para poder hacer investigación y desarrollo en biotecnología tenemos que poder hacer microbiología, biología molecular, inmunología, genómica, proteómica, purificación de biomoléculas. Todos estos roles tienen que estar involucrados para poder hacer la investigación y desarrollo. Y además hay que ser capaz de colaborar con la industria biotecnológica. Si uno no colabora con la industria, no tiene capacidad de llevar esas investigaciones a productos. Y para el desarrollo de la industria biotecnológica es necesario generar todos estos insumos que veníamos hablando de 100. Tiene que haber investigación y desarrollo, pero tiene que haber formas de proteger intelectualmente, tiene que haber ingeniería de procesos, tenemos que tener capacidad de definir aspectos regulatorios e incluso comercialización. Y este punto de comercialización lo quiero dejar bien claro, porque Uruguay no tiene una autoridad nacional regulatoria autorizada a nivel internacional. Eso quiere decir que aun cuando hoy tuviéramos empresas biotecnológicas en Uruguay que fabricasen la vacuna de COVID-19, no la podemos exportar, porque no están autorizadas por una autoridad regulatoria que esté certificada internacionalmente. Entonces, tenemos el drama tremendo de que la normativa, aun cuando tuviéramos los inversores, las capacidades, el conocimiento, tuviéramos todo, no podríamos hacerlo. Entonces, sobre todos estos aspectos tiene que trabajar la industria biotecnológica. Yo voy a terminar entonces haciendo dos comentarios y termino con esto. Primero, nosotros venimos planteando este tema en el concepto de One Health. Entendemos que la interrelación entre los humanos con el medio ambiente y con los animales determina claramente que necesitamos pensar al mundo como un sistema único y un sistema único interrelacionado entre sí. Por tanto, cualquier
interacción que hagamos en una parte del sistema va a tener influencia sobre el resto. Si nosotros trabajamos sobre la parte de los animales, ya sea de producción de alimentos o simplemente animales salvajes, eso va a tener una incidencia sobre el desarrollo del sistema común global. Si actuamos sobre el medio ambiente, también va a tener impacto. Y por tanto, necesitamos integrar esto en el concepto de One Health. En particular, lo que tiene que ver con los animales, porque el 60% de las enfermedades humanas son transmitidas por animales, son zoonosis. El 75% de las enfermedades infecciosas emergentes tienen un origen animal. Y el 80% de los agentes causados en bioterrorismo son patógenos, son zoonócitos. De los agentes usados en bioterrorismo son patógenos zoonóticos. Entonces, no hay forma de evitarlo. Entonces, por eso es que pensamos que además, en la producción nacional de vacunas y en el Instituto de Investigación de Vacunas, tenemos que mezclar tanto vacunas humanas como vacunas veterinarias, porque necesitamos asegurar la seguridad alimentaria, disminuir el uso de antibióticos. Si nosotros damos antibióticos a los animales, eso tiene un impacto sobre la generación de resistencia de antibióticos y por tanto va a tener un impacto sobre salud humana, y porque además en el control de la zoonosis es absolutamente necesario controlar las enfermedades. Y además tenemos el concepto de infecciones que emergen a partir de la producción global de alimentos. En un mundo en el cual la producción global de alimentos tiene que aumentar necesariamente para dar satisfacción, el problema de las enfermedades que vienen a través de los alimentos pasa a ser un tema central. No les tengo que recordar el famoso tema de la salmonela que venía en los alimentos como enfermedad producida por alimentos. Termino con dos cosas. ¿Cómo podría ser un modelo para hacer toda esta historia? Y bueno, yo creo que este modelo que decíamos de generar facilidades con capacidad de multiproducción, de variar las cosas que producen, es un tema central. Por eso que planteamos que las infraestructuras estratégicas apoyados en estas nuevas tecnologías que permiten hacer este tipo de aproximaciones son centrales. ¿Sí? En particular, esto es un tema que no solo lo vemos en Uruguay, sino que está en el mundo entero. Digo, en los países centrales, las economías centrales están aportando a la generación de estas instituciones de desarrollo y producción de vacunas, entre otros, para poder hacer frente a estos problemas. Estructuras que sean por encima de todo flexibles, que tengan la capacidad de combinar esa flexibilidad, que sean adaptables, que puedan adaptarse fácilmente a los nuevos desafíos, que tengan el poder de la flexibilidad, que tengan experiencias y que sean capaces de mirar hacia adelante. Esto no solo está pasado, lo pensamos para Uruguay, esto está pensando suceder en varios lugares del mundo, ya está sucediendo. Australia ha decidido invertir en toda esta historia y generando plantas productoras de vacunas. Sudáfrica está haciendo lo mismo. En Inglaterra se está generando una institución similar para hacer frente a las nuevas emergencias sanitarias que van a aparecer y para cómo preparar las vacunas para este contexto. Uruguay lo hizo hace un tiempo. Yo me acuerdo que a mí me tocó hacer en el 2006 el documento de biotecnología biomédica como área priorizada en el famoso PENTI, pero quedó ahí, quedó realmente en un documento más que se hizo. Entonces, yo termino como siempre, la mesa está servida, la pregunta es, ¿nos vamos a sentir en ella? ¿Vamos a aprovechar esta área de oportunidad? Y mi última reflexión, vale la pena aprender de nuestra historia. Yo decía al principio de la charla esto, pues lo que pasó en Uruguay, y quiero hacer un reconocimiento especial a una persona, a una universitaria que era Ida Holz, que muchos de ustedes seguramente la conocen. Ida Holz logró hacer en las finales de los 80 y principios de los 90 a pulmón, incorporó las áreas de tecnologías de la información que nos permitían, entre otras cosas, por ejemplo, que la Academia Uruguaya en la década de los 90 nos podíamos comunicar antes de que existiese Internet, antes de que existiese la World Wide Web, teníamos comunicaciones, ¿sí?, por un sistema que se desarrolló a pulmón entre esa. La pregunta es, en este contexto de la revolución de la biología, estamos en este momento. ¿Es el momento de hacer lo que Ida hizo en aquel momento con las tecnologías de la información y que en buena parte eso que hizo en aquel momento Ida, que fue generar las bases para una estructura de información adecuada en Uruguay, sentó las bases de un país con una buena infraestructura digital, sentó las bases de la economía de las empresas de software que dio lugar a buena parte del desarrollo de las empresas de software que generó una economía importante. Entonces, este es el momento, entendemos nosotros, de hacerlo. ¿Lo tomamos o no lo tomamos? Vuelvo a lo anterior. La mesa está servida, decide nuestro país si queremos o no sentarnos a ella. Termino por acá. Muchas gracias, José.
Abrimos el intercambio, preguntas. Tenemos unos 8 minutos antes de terminar. No sé si alguien tiene algún comentario. Carlos Bianchi, Carlitos. Adelante, Carlos. Gracias, Miguel. Bueno, gracias a Lucía y a José por la presentación. Tengo una o dos preguntas para José, de dos temas puntuales que Gabriel sabe que últimamente me obsesionan. Vos decías, José, que hay que mejorar el marco regulatorio de la investigación clínica y el marco normativo, y hay que mejorar la capacidad regulatoria de biológicos. ¿Sí? Eso está en agenda del Poder Ejecutivo, por lo menos desde el 2011 o antes. Lucía estuvo involucrada en los consejos sectoriales que lograron objetivos que parecían mucho más difíciles, y el registro de biológicos chocó contra un Ministerio de Salud Pública que tiene una resiliencia difícilmente explicable a alguien de fuera para estas cosas. Algo parecido pasa con la ley de investigación en cannabis medicinal. Yo tengo una impresión, y ahí va mi pregunta, es que es difícil que un proyecto de esta magnitud, probablemente sea una oportunidad para hacerlo, pero va a requerir una transformación del MSP en estos aspectos. Sí. No sé si va a un modelo tipo Anvisa o similar, no sé qué rol en la parte de investigación clínica y ética, pero en particular una burocracia que apoye el desarrollo de productos y no lo tranque parece ser una meta simple. Con Lucía se lo explicábamos a Charles Seibold hace unos años, y Seibold nos decía, no, eso que ustedes dicen no puede pasar, está mal que no se registren biológicos por una decisión de un mando médico. Pero pasan los años y sigue pasando. Y la otra que vos dejaste pasar, bueno, dijiste el pasar, y que tengo una duda general, es esta demanda no solo de capacidades científicas, sino de capacidades productivas. Con la industria de vacunas veterinarias ha habido una suerte de mínima capacidad de generación de masa crítica de capacidades productivas y demás. Hay transferencia, a ver, alguien que tiene competencias para trabajar en vacunas veterinarias puede, con cierta capacitación, me imagino, en fin, con ciertos, pasar a trabajar en vacunas humanas, en esta 5 gas y estas nuevas modalidades. Bien. Bueno, a ver, la primera pregunta es exactamente así como tú lo decís, o sea, han pasado todos los gobiernos, todos los partidos políticos, y sin embargo los ministerios de salud pública han cambiado de color, de forma, de todo, y hay una reticencia enorme a soltar el control en toda esa historia. O sea, el problema es que una autoridad regulatoria no puede depender del ministerio. Por definición, tiene que ser una autoridad regulatoria independiente, si no, no puede, no, nadie va a validar internacionalmente una autoridad regulatoria que depende de la autoridad que les pide eso. Entonces, necesariamente, o sea, eso implica que hay una suerte de poder que hay que dejar. La autoridad regulatoria no puede depender del Ministerio de Salud Pública, es clarísimo. ¿Cómo convencemos a los ministerios, independientemente de qué partido, de que así es como funciona el mundo? Y bueno, yo creo que lo que hay que hacer es buscar los acuerdos por otro lado. Entre otras cosas, por ejemplo, es importante, yo creo que acá hay distintos actores que podemos ganar a toda esta historia. Yo creo que hoy por hoy el poder político tiene interés. Yo creo que también hay una cuestión que es intrínseca del ministerio, pero hay una cuestión del poder político que yo creo que en muchos casos no saben que esto es realmente así. O sea, los distintos sectores políticos que quieren genuinamente apoyar toda esta historia no han podido, no logran visualizar que hay un problema tan burocrático como el que vos estás contando. Entonces, lo primero que estamos haciéndolo es visualizándolo, diciéndolo públicamente en cuanta tribuna se nos presenta la oportunidad. ¿Por qué? Porque hay que generar esos cambios. Creo que además tenemos otros socios potenciales más, que son las empresas. Las empresas que están en Uruguay necesitan, las empresas que ya están instaladas, necesitan esa autoridad para poder, entre otras cosas, exportar las cosas que se fabrican acá. Entonces, creo que ahí no hay más remedio que dar la pelea contra el mamut este burocrático que no quiere ceder,
Y bueno, y la única forma que a mí se me ocurre es ir generando los acuerdos por fuera que arrinconen en cierta medida a todo esto. Con respecto a la segunda pregunta, lo de las vacunas veterinarias son un ejemplo muy interesante. Yo decía, el trabajo de Lucía para mí es un trabajo muy interesante que mostraba. Y además muestra una cosa muy importante, que es que en el momento que Lucía hizo el trabajo había 2 empresas nacionales y una empresa multinacional, ¿sí?, instaladas en Uruguay, que eran las que generaban esas exportaciones. La empresa multinacional finalmente terminó cerrando porque se fue a otro país, o sea, decidió mover su planta, cerró la planta de Uruguay y se la llevó a Brasil. Las 2 empresas nacionales fueron compradas por grandes multinacionales. Santa Elena fue absorbida por Virbac, que es una gran productor. Prondil fue absorbida por Merck, que es el segundo productor de vacunas animales del planeta. Hay además una empresa chica ahora, Microsul, fabricada. Entonces, eso ha generado, primero, infraestructura en Uruguay. La infraestructura es bastante importante. Ha generado un ambiente de negocios, o sea, ahí hablo por cuestiones personales. Yo tengo negocios muy grandes con las empresas productoras de vacunas veterinarias que hemos hecho desarrollo para ellos. Nosotros hicimos en los últimos 3 años el desarrollo de algunas vacunas recombinantes para algunas de las enfermedades, en el caso de Prondil, que van a venderse todo el mundo. Ahora, ese desarrollo que nosotros hicimos para ellos, ¿sí?, cuando la empresa fue tomada por una multinacional, yo había hecho un acuerdo con ellos que decía que, bueno, si cambiaba el estatus legal de la empresa, había que renegociar. Entonces ahora la empresa multinacional que toma quiere vender estas vacunas en todas sus plantas del mundo, por lo cual tuvo que hacer un convenio de transferencia tecnológica con la universidad, aportar el dinero para poder hacerlo. O sea, hay experiencia en toda esa historia. Y ahora estamos haciendo nuevos desarrollos. Y hay otros equipos de investigación que han hecho lo mismo con las otras empresas. La mano de obra, que como me preguntaba, sí, mano de obra que se ha ido formando, pero no la vas a sacar de un lado para ponerla en otro. Necesitamos formar más recursos humanos en ese área. No hay vuelta, o sea, necesitamos una academia más grande, pero y además necesitamos obreros en mayor cantidad formados para este tipo de cosas, tecnicaturas que apoyen este tipo de formación de recursos humanos. No sé si era esa tu pregunta. Sí. Sí, Muchas Carlos, gracias.